Muy buenos días y bienvenidos a nuestro tercer capítulo de KPMG Webcast, el espacio donde abordaremos temas imprescindibles a través de voces expertas. Soy María Ignacia Molina, encargada de comunicaciones y marketing de KPMG en Chile, y estaré conduciendo la conversación de hoy. En este capítulo hablaremos sobre un desafío clave para las empresas de hoy, la necesidad de adaptarse y entender los ejes de transformación bajo la óptica ESG, frente a un entorno regulatorio y social en constante evolución. Como sabemos, la sostenibilidad ha dejado de ser un objetivo altruista, voluntario y reputacional a una exigencia que hacen el mercado y sus reguladores para las empresas que quieren ser exitosas en el mediano plazo. Es parte esencial de la gestión de los nuevos riesgos ESG. Los directorios y equipos ejecutivos enfrentan un entorno donde los riesgos ya no son solo financieros, sino también sociales, reputacionales, ambientales y de gobierno corporativo. Ser resiliente hoy significa ser rentable, pero también socialmente aceptado, ambientalmente neutro, ojalá positivo, y con un gobierno corporativo que no solo sea efectivo, sino que también percibido como justo por los mismos colaboradores. ¿Cómo se adaptan las empresas para responder a estas expectativas desde los tres pilares de ESG? Para abordar este tema estamos hoy con Pablo Urbina, director de ESG de KPMG en Chile. Bienvenido. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por la invitación y feliz de conversar este tema que es tan importante hoy en día para las empresas, así que feliz de poder dialogar con ustedes. Sin duda. Pablo, te pregunto directamente, ¿cuáles son los estándares de hoy en día que están empujando la transformación de los negocios? Mira, para aproximarme a esa respuesta tenemos que entender que los contextos de la empresa hoy en día están cambiando fuertemente. Vemos que hay un avance normativo, regulatorio y que de cierta manera están incorporando estándares internacionales para poder reportar, por ejemplo, para poder acercarse también a la información financiera no tradicional, que son los ámbitos de sostenibilidad. Y es por eso que vemos, si bien hay un abanico de estándares internacionales, pero también vemos que están conversando entre sí. Hoy en día, nuestra norma de carácter general, que es la que las empresas, sobre todo las empresas reguladas que tienen que reportar los ámbitos ambientales, sociales y de gobernanza, vemos que están recogiendo de estándares también internacionales. Se basan fundamentalmente en la metodología que es ampliamente reconocida en el mundo, como el Global Reporting Initiative, más conocido como GRI, que es el estándar más utilizado para reportar estos ámbitos, pero también vienen hoy en día utilizándose otros, que por ejemplo nosotros en el último estudio de KPMG levantamos también de decir bajo qué estándares se están reportando globalmente, pero también localmente, y nos dimos cuenta que también hay otro estándar muy utilizado que es SASB, que viene del mundo más financiero, que son cuáles son los componentes centrales de cada industria para poder reportar. Y eso sin duda que nuestra normativa chilena lo va recogiendo y lo va adaptando también a la realidad local, y vemos que las empresas hoy en día, cuando vemos el número que el 95% de las empresas grandes de la muestra que nosotros hicimos, de la N100, de las empresas más grandes, o sea, con mayor facturación, vemos que ya el 95% de las empresas ya están reportando información de sostenibilidad. Y eso marca 4 puntos en virtud del año anterior, y vemos que también una tendencia global también de que cada vez más se avanza en esto de la transparencia. O sea, sin duda es un tema interesante para seguir explorando, especialmente en mercados con marcos regulatorios totalmente distintos. Y por eso quiero continuar con el impacto ambiental y social como parte del modelo de negocio. Y ahí cuéntanos un poco cómo se están desarrollando las estrategias de sostenibilidad y su vínculo con los ejercicios de doble materialidad. Ahora, también preguntarte también con qué casos concretos ejemplificarías esta tendencia y qué aprendizajes podemos extraer de ellos. Mira, súper interesante lo que hoy en día nosotros vemos también con nuestros clientes, con las empresas que están avanzando en los ámbitos de sostenibilidad. Vemos que primero hay empresas que han ido ganando una madurez y entendiendo que las estrategias de sostenibilidad no son estrategias aisladas, sino que son parte de la estrategia del negocio. Y en eso nosotros estamos acompañando a ciertos clientes para poder integrar esta mirada, de decir, cómo importan estos temas materiales, que son los temas estratégicos propios del negocio, cómo se vinculan también con la escucha activa hacia los públicos de interés, cómo los priorizamos,
cómo de cierta manera se van vinculando con las iniciativas, con los programas, con los responsables, desde un modelo de gobernanza también de los ámbitos de sostenibilidad. Entonces, vemos que las estrategias hoy en día están ganando madurez y es por eso que es importante seguir también los aspectos metodológicos para tener una muy buena estrategia de sostenibilidad y también con los aspectos materiales. Hoy en día se habla de la doble materialidad que tiene que ver con cómo enfrentamos esos temas centrales del negocio, cómo se vinculan con los impactos y cómo se vinculan también con una evaluación financiera también, o sea, los impactos de entrada y salida de ciertos temas. Entonces vemos que las empresas, por ejemplo, si vemos nuevamente el número de las empresas que están haciendo ejercicios de doble materialidad, en Chile se está llegando al 47%, si bien todavía no pasamos el 50%, todavía hay muchísimo aprendizaje de que las empresas necesitan ir profundizando estos ámbitos estratégicos, estos ámbitos de cómo se eligen estos temas, ejes centrales para poder ir canalizando y que de cierta manera darle una viabilidad también a la gestión cotidiana de las organizaciones y que los compromisos que van asumiendo también tengan de cierta manera una muy buena línea base también para poder ir de cierta manera formalizando todo lo que son las prácticas, los compromisos que hoy en día están asumiendo las empresas. Entonces vemos que todavía existe una oportunidad para poder profundizar esa mirada. O sea, los temas de ESG hoy están cada vez más estratégicos y vinculados con la estrategia corporativa. Exactamente, vemos que el norte es efectivamente de cómo estos temas no son caminos paralelos, sino que se tienen que sumar al negocio y en eso es donde hemos visto que las distintas empresas están avanzando y que quieren también ir profundizando porque las preguntas que están haciendo los distintos públicos de interés también van madurando y en ese ejercicio los inversionistas, las clasificadoras de riesgo, los reguladores han ido profundizando esta mirada. Entonces, por eso que las compañías también necesitan dar también estos saltos y de cierta manera sentirse muy cómodo que la estrategia que a lo mejor necesitan profundizar o abordar va en la dirección correcta. Perfecto. Pablo, ahora me gustaría continuar con la G del concepto de ESG en el contexto de gobierno corporativo resiliente y preguntarte, ¿cómo están respondiendo las empresas a las nuevas regulaciones que han surgido como actualizaciones de la NSG 519 de las CMF y cuál es el camino que están siguiendo las empresas en las evaluaciones de gobierno corporativo? Mira, primero siento que la gobernanza hoy en día gana fuertemente un peso relativo, dado que son los que dan los grandes lineamientos a las organizaciones y que de cierta manera hoy en día se están involucrando cada vez más en estos ámbitos de sostenibilidad, ya sea porque los elementos reguladores, como tú bien donde menciona, hoy en día la modificación de la 461 hacia la 519 va marcando también un desarrollo mucho más profundo en los ámbitos también de gobiernos corporativos. Entonces vemos que los directorios, los gobiernos corporativos de las organizaciones están cada vez más asumiendo ciertos desafíos, quieren también conocer mucho más esta información, se quieren también hacer evaluaciones de gobiernos corporativos, que es lo que nosotros hoy en día vemos con los clientes que cada vez más quieren ir profundizando esta mirada de sostenibilidad. Vemos que las empresas también más maduras en los ámbitos de sostenibilidad ya se están incorporando directores independientes y que están haciendo el vínculo de ser el responsable también para los temas de sostenibilidad. Entonces vemos que hay un tránsito natural que se ha dado en los últimos años, que de cierta manera viene articulado también de la experiencia internacional, pero vemos que la regulación también ha ayudado a que los gobiernos corporativos se incorporen con más fuerza a estas temáticas y es por eso que también cuando nosotros vemos también con nuestros clientes de poder también acercar todas estas metodologías que se entiendan muy bien, que lleguen a la alta gobernanza, pero también vemos que la evaluación de gobiernos corporativos hoy en día es un eje sumamente interesante y que de cierta manera se han visto que vienen reflejados también a ciertas leyes que van profundizando. Hay un marco también súper súper claro que viene desde los gobiernos corporativos, desde cómo las empresas utilizan esto también bajo ciertas metodologías de los principios rectores de la OCDE para empresas. Entonces vemos que de cierta manera se van incorporando estas miradas para profundizar
de cierta manera, que los compromisos al final, el gobierno corporativo lo que busca también es que los compromisos asumidos, los ciertos desafíos que se van trabajando al interior de la empresa efectivamente tengan una trazabilidad y sentirse tranquilo también que van en una dirección correcta. Perfecto. Bueno, y también en el último tiempo, un debate social polarizado que se ha vuelto cada vez más desafiante para la empresa y que ha llevado al surgimiento de discursos contrarios a las agendas de sostenibilidad. Y lo que algunos llaman, por ejemplo, como anti-day, anti-woke. Al respecto, Pablo, ¿cómo deben las empresas interpretar estas señales y cómo desde KPMG apoyamos a las organizaciones en la construcción de la transformación en estos nuevos contextos? Mira, indudablemente que las empresas deben poner atención a los contextos, sin duda. Lo que hoy en día esta agenda que se pueda llevar, si bien pueden ser ciertas transformaciones y ciertas agendas que se han dado, sobre todo internacional, pero vemos que también que el marco, de cierta manera, cómo se va rayando la cancha, está bastante normado y regulado por lo mismo que conversábamos, por ciertas normativas, regulaciones. Hoy en día las empresas para poder enfrentar esto, lo que tienen que hacerlo es con más transparencia, con más diálogo, con más participación, ¿ya? Con más transparencia es que se sientan realmente tranquilos que la información que están poniendo, por ejemplo, pública a través de sus reportes de sostenibilidad, memoria integrada, sea bajo metodología existente, que tenga cierta sustancia técnica los ejercicios, lo mismo que los compromisos asumidos. Hoy en día muchas compañías están avanzando, por ejemplo, con net cero, carbono neutralidad y que efectivamente tengan muy buenas líneas de base, que tenga una muy buena medición de su huella de carbono, que de cierta manera no se queden simplemente en el discurso, sino que tengan efectivamente prácticas, metodologías que soporten declaraciones que están haciendo. Entonces, yo creo que bajo ese discurso lo que se tiene que enfrentar es con mayor transparencia, mayor diálogo y participación, que las participaciones que las empresas, por ejemplo, cuando todos estos procesos normativos regulatorios abren procesos de consulta, que las compañías participen en esos procesos de consulta. Por ejemplo, lo mismo caso aquí en Chile, que el proceso de consulta abierto de la 461, para poder que las empresas también puedan dialogar también con la autoridad en proceso. Yo creo que son formas que al final del día pueden ayudar a que las compañías entiendan cuáles son los espíritus de la regulación, cuáles son las formas de participar, cómo es realmente que está siendo canalizado el interior de las compañías. Entonces, yo creo que es fundamental que se siga trabajando en esa línea. Y cómo nosotros como KPMG podemos apoyarlo es con servicios que realmente le den una metodología, le den cierta sistematización a sus proyectos, por ejemplo, de estrategia, de doble materialidad, de los gap análisis para ver cuáles son algunas brechas y oportunidades de los ámbitos ambientales, sociales, de gobernanza, que de cierta manera hoy en día se tengan que sentir tranquilo que con la información, con lo que se está gestionando, efectivamente hay una trazabilidad y en eso sentimos que podemos ayudar a nuestros clientes, a las distintas industrias, porque entendemos muy bien también los aspectos globales, como somos una firma internacional, también entendemos mucho que lo que pasa fundamentalmente en países desarrollados, llega un poco desfasado, por ejemplo, pero podemos entender de cierta manera estos fenómenos y poder darle esa tranquilidad también a nuestros clientes de que puedan avanzar sistemáticamente en un desarrollo sostenible y que es lo que nosotros también empujamos con los ámbitos de sostenibilidad o ESG. O sea, definitivamente va a ser muy interesante cómo vamos a ver cómo las empresas van a ir evolucionando en términos de transformaciones y en el ámbito de ESG. Así es. Así que muchas gracias, Pablo, por acompañarnos en este espacio. Ya estamos cerrando, pero también agradecerles a los que nos acompañan en nuestra transmisión y también dejarlos invitadísimos para los próximos episodios de KPMG Webcast, temas imprescindibles, voces expertas. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti. Para aquellos interesados en conocer más sobre los desafíos ESG y la manera en que una organización puede fortalecer la adaptabilidad ante las nuevas regulaciones, los invitamos a visitar nuestro sitio web www.kpmg.com/cl y ahí encontrarán información detallada sobre cómo podemos apoyarlos a robustecer y transformar su estrategia corporativa.
Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en esta transmisión y los invitamos a estar atentos a las próximas ediciones de KPMG Webcast, temas imprescindibles, voces expertas. Además, los dejo invitadísimos a seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Instagram y YouTube, para estar al tanto de todas las novedades del quehacer empresarial. Muchas gracias, hasta la próxima.